Bienvenidos a la clase número 2 de microbiología y parasitología. En esta clase vamos a hablar sobre microorganismos. Lo que esperamos ustedes logren lograr con esta clase es que puedan ser conscientes de la interacción, de los mecanismos de invasión de los microorganismos y el desarrollo de la enfermedad infecciosa, que podamos meditar acerca de esto. Para esta video sesión vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de la microbiología, vamos a hablar sobre agentes infecciosos, vamos a hablar sobre los principios biológicos ilustrados por la microbiología, para luego desglosarnos en cada uno de ellos, comenzando con los virus, bacterias, siguiendo con los hongos y los parásitos. Luego vamos a platicar un poco sobre la microbiota normal, hablar sobre los mecanismos de transmisión microbianos, hablar sobre las circunstancias que influyen en la transmisibilidad y la infección, para después hacer una reflexión final y les dejaré un material allí para su lectura. Entonces comencemos. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es el estudio de los microorganismos, un grupo grande y diverso de organismos microscópicos que vive en forma de células aisladas o en grupos de ellas. Y por eso fue que comenzamos a partir de la célula, porque estos microorganismos de los que vamos a hablar, excepto los virus, son células, ¿ya? Cuando hablamos de microorganismos, se nos tiene que venir a la mente que estamos hablando de bacterias, hongos, parásitos. ¿Incluye a los virus? Sí, ¿ok? Pero los virus no son células. Los primeros tres sí son células, el virus no es célula. Los microorganismos tienen un enorme impacto en la vida y en la composición física y química de nuestro planeta. Muchos microorganismos llevan a cabo diferentes procesos metabólicos que de alguna manera u otra benefician al planeta entero. Y por ejemplo, la conformación de yogures, la cerveza, el vino, etc. Los antibióticos iniciaron en su momento a partir del metabolismo de estos microorganismos y por eso los tenemos hoy en día. Y como ya es bien sabido de todos ustedes, son útiles para la vida humana. Los seres humanos también tienen una relación cercana con los microorganismos. Más del 90% de las células de nuestro cuerpo corresponden a los microorganismos. Sobre los antecedentes, bueno, la ciencia de la microbiología médica data de los estudios pioneros de Pasteur y Koch, quienes hicieron pues grandes avances en cuanto a lo relacionado a la microbiología, quienes aislaron agentes específicos y comprobaron a través del método experimental que podían causar enfermedades. Los métodos desarrollados por ellos condujeron a la primera época ahora de la microbiología, entre 1875 y 1910, cuando se definieron muchas enfermedades bacterianas y los organismos causantes de ellas. Anteriormente, pues no se podía relacionar de manera directa la causa de una enfermedad, por ejemplo, con lo que en lo que ahora conocemos como microorganismos. En su momento tampoco existía el concepto como tal de microorganismo. No sabían exactamente qué era lo que causaba las enfermedades. Lo atribuían a aspectos espiritistas y demás. Sin embargo, a partir de los trabajos realizados bajo el método científico por Pasteur y Koch, entonces ellos sí pudieron hacer una relación directa, una relación causal entre la sintomatología, enfermedad que producía una persona con un agente microbiano. En la primera mitad del siglo XX, los científicos estudiaron con detalle la estructura, fisiología y genética de los microorganismos y comenzaron a responder las dudas relacionadas con la asociación entre las propiedades específicas de los microorganismos y la enfermedad. Entonces, poco a poco, a partir del avance de la ciencia, se ha venido comprendiendo cada vez más acerca de la interacción que tienen los microorganismos con nuestras células, de manera que entonces vamos comprendiendo poco a poco cómo se van produciendo entonces las enfermedades, cómo es que esa interacción de los virus, de los hongos, de las bacterias, de los parásitos con nuestras células son los que nos causan las enfermedades, cómo es que se nos desarrolla, para poder entonces intervenirlas y de esa manera poder evitarlas o solucionarlas. El descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming en 1929 y el de las sulfonamidas por Domack en 1935 abrieron la posibilidad de los grandes avances
en quimioterapia, mismos que se ampliaron en forma gradual de las enfermedades bacterianas a las infecciones fúngicas, parasitarias y por último los virales. Entonces, fue gracias a los descubrimientos de Fleming, que en este caso trabajando con placas donde tenía cultivos de hongos, se dio cuenta que las bacterias no crecían en relación con estos hongos. Y fue así como poco a poco fue que descubrió la penicilina, un compuesto producido por Penicillium, un hongo. Pues entonces este tenía la capacidad de producir una sustancia que podía eliminar a las bacterias. Y fue ahí el principio entonces de los tratamientos químicos. Fue ahí entonces el principio de los antibióticos, ¿ya? Entonces surge a partir del estudio de los microorganismos. Y así poco a poco fueron saliendo los otros tratamientos químicos como los antimicóticos, los antiparasitarios y los antivirales. Estos se fueron desarrollando casi simultáneamente después del antibiótico. En pantalla están observando una estructura viral en la parte superior izquierda, ya para que veamos cómo está compuesto un virus. Un virus está compuesto por material genético y proteínas. En la parte inferior tenemos una bacteria, ¿ya? Entonces la bacteria es mucho más compleja que el virus, es a partir de la célula donde inicia la vida, porque no solo es unión de moléculas, sino que aquí ya es algo mucho más complejo. Y en el lado derecho tenemos en la parte central tenemos una célula fúngica, es decir, de los hongos. En este caso es una levadura. Es una célula eucariota. Y en la parte derecha tenemos, por ejemplo, un protozoario, que es un parásito. También, como ustedes pueden observar, es una célula eucariota, ¿ya? Entonces, estas son las estructuras generales de los microorganismos, de virus, bacterias, hongos y parásitos. Agentes infecciosos, el mundo de los microbios como son conocidos popularmente, aunque su nombre correcto es microorganismo, y pues obviamente se refiere a aquellos organismos que no son perceptibles a simple vista. Micro significa pequeño, ¿ya? Scope significa ver, observar. Entonces, la microbiología es el estudio de los microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos? Aquellos organismos que no son perceptibles a simple vista, ¿ya? Que son microscópicos. Entonces, esta definición de la microbiología como el estudio de las formas vivientes microscópicas sigue siendo válida. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña aclaración sobre esta situación, porque pues conforme se ha ido investigando más han venido surgiendo ciertos elementos. Y si bien es cierto, por ejemplo, los parásitos, o sea, no hay ningún problema, cae muy bien con las bacterias y los virus, la definición etimológica de microbiología, pero hay una pequeña variante en cuanto a algunos hongos y parásitos que sí son perceptibles a simple vista, pero siempre siguen siendo parte de la microbiología porque así es como surgió. Pues más adelante fue que se descubrió que existían gusanos que podemos observar a simple vista, gusanos parásitos, por ejemplo. Y podíamos observar algunos hongos que lograban crecer a tamaños que se pueden observar a simple vista, sin necesidad del microscopio. Entonces, la definición que dije de microbiología es completamente válida, pero sí con el entendido de que hay excepciones en algunos hongos y en algunos parásitos, no son la mayoría, que forman parte de la microbiología, pero que ciertamente sí los puedo observar a simple vista. Principios biológicos ilustrados por la microbiología. Estos son ciertos conceptos que sí me gustaría que nos vayamos aprendiendo o que nos vayamos familiarizando con ellos para que en las lecturas los podamos comprender sin mayor dificultad. Uno de ellos es el término simbiosis. ¿A qué se refiere la simbiosis? La simbiosis es esa relación continua de distintos organismos. Es decir, es una relación entre dos organismos. Eso es una simbiosis.
Sea como sea, después vamos a hablar sobre los tipos de simbiosis. Pero la simbiosis en sí, la definición simple del término simbiosis, es que existe una relación entre dos organismos. Por ejemplo, entre el bebé que se gesta en la madre, dentro de la madre, eso es una relación simbiótica, es decir, hay una relación de conexión entre los dos organismos, entre el de la madre y el del producto. Incluso las relaciones de amistad, entre comillas, las podríamos llamar una relación simbiótica, es decir, hay una interacción entre dos organismos, entre su amigo y usted. Entonces hay una interacción entre dos organismos, una relación simbiótica. De ahí puede dividirse entonces, por ejemplo, a que puede ser una relación de tipo mutualismo, ¿ya? Entonces quiere decir que los dos se benefician. Por ejemplo, una relación simbiótica de tipo mutualismo sería el noviazgo, supongamos, una relación entre dos organismos en el cual los dos obtienen beneficio, ¿ya? El parasitismo podría ser que les pongo de ejemplo con el feto y la madre, ¿ya? O los niños con sus padres, porque en este caso hay una relación entre dos organismos, sus padres y ustedes, pero solo uno obtiene beneficio, digámoslo así, en el sentido de que sus padres son los que les dan y les dan y les dan a ustedes. En el caso del feto, la madre es la que lo nutre, etcétera, etcétera, y la madre no recibe nada a cambio. Entonces, en este caso es una relación de tipo parasitaria, ¿ya? Entonces una simbiosis de tipo parasitismo, donde solo uno de los dos organismos, uno de los dos bandos, recibe beneficio. El comensalismo, una relación simbiótica de tipo comensal, es en donde hay una interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Eso es una relación simbiótica de tipo comensal. Es decir, eh, un tanto similar al parasitismo, pero el asunto es que en el parasitismo el uno se ve perjudicado y el otro pues solo se aprovecha. En el comensalismo uno sí se ve beneficiado, pero el otro no sale ni beneficiado ni perjudicado. No le causa un efecto dañino el hecho de que el otro se esté beneficiando a expensas de él o de ella. Entonces, el siguiente término que me gustaría que comprendiéramos hoy es el de huésped, que tiene varios sinónimos: huésped, hospedador, hospedante u hospedero. Y es aquel que alberga los microorganismos, ¿ya? Cualquiera de los microorganismos que ya mencionamos. Por ejemplo, cuando una persona tiene piojo, en este caso eso es un ectoparásito, es un parásito que está fuera del cuerpo, el hospedero, ¿ya? O el hospedante o el huésped es esa persona, ese niño que tiene los piojitos en la cabeza, él es el huésped. O sea, el huésped es quien alberga al microorganismo, ¿ya? Entonces, en este caso, si el microorganismo entra en mí y este vive dentro de mí, yo soy el huésped, ¿ya? El microorganismo está utilizando mi cuerpo como su casa. Ahora comencemos ya a hablar sobre cada uno de los tipos de microorganismos, comenzando a partir de los virus. Ahí pueden ustedes observar una imagen donde se ve una estructura típica de un virus circular, pero en cuanto a la morfología pueden cambiar, pero eso es lo más fácil de distinguir o de pensar, de graficar en mi mente cuando se piensa en virus. ¿Qué son los virus? Como ya les mencionaba, son microorganismos compuestos por proteínas y material genético. Son parásitos intracelulares estrictos. ¿Qué quiere decir que sean parásitos intracelulares estrictos? Ojo, cuando decimos el término parásito, en este momento dentro de microbiología hay que tener cuidado. Parásito puede referirse al microorganismo como tal, a un parásito como una ameba o una Taenia solium, Taenia saginata, un Ascaris lumbricoide. Esos son parásitos por definición taxonómica. Ahora, pero también popularmente usamos el término parásitos para referirnos a esa relación simbiótica en donde uno se aprovecha del otro. O sea, uno vive a expensas del otro. Entonces,
eso también se entiende como parásito. Entonces, cuando decimos que los virus son parásitos intracelulares, quiere decir que el parásito vive, entre comillas, vive a expensas de estar dentro de una célula. Por eso lo llamamos un parásito intracelular estricto. Es decir, si no es porque se mete dentro de las células, no sobreviviría. A eso nos referimos con que los virus son parásitos intracelulares estrictos. Los virus necesitan de la maquinaria de replicación genética y de la maquinaria de síntesis proteica de una célula. Quien tiene todo este equipamiento necesita de estas herramientas para poder formar más copias de él. Entonces, sin una célula viva, un virus no puede multiplicarse a sí mismo. ¿Ok? Ahora, los virus, como ya mencioné, son microorganismos compuestos por proteínas y material genético. El material genético del virus puede ser ADN o puede ser ARN. No los dos. Por lo menos hasta la fecha no se ha encontrado un virus que tenga exactamente los dos. Entonces, una de las dos tipos de material genético es lo que va a poseer el virus y es lo que también nos va a ayudar a diferenciar grandemente a los virus, si es un virus ADN o si es un virus ARN. Las propiedades exclusivas de los virus los colocan en un sitio aparte de los demás seres vivos porque están por debajo, justo por debajo de la vida. Están por debajo de la célula. Entonces, no son microorganismos vivos, no son elementos vivos, pero que sí están justo por debajo del umbral de la vida y se comportan básicamente como que si realmente sí tuviesen vida. Los virus, por ende, se multiplican, no se reproducen, porque la característica de la reproducción es esencial en el concepto de la vida. ¿Qué es lo que consideramos con vida? Pues lo que es capaz de interactuar, de alimentarse, nutrirse y reproducirse. Entonces, esas son las características de cualquier elemento que podamos considerar con vida. Si tiene todos estos elementos que mencioné, de relacionarse, de alimentarse, nutrirse y reproducirse, entonces es un elemento con vida. Entonces, los virus no tienen capacidad de reproducción, como si las bacterias, los hongos y los parásitos, pero sí tienen capacidad de multiplicación, es decir, crean copias de ellos mismos. Lo único es que no tienen la maquinaria para hacerlo por ellos solos, sino que necesitan entrar a una célula y básicamente engañar a la célula pensando que está sintetizando sus proteínas, que está duplicando su material genético y de esa manera va armando sin querer la célula que está siendo parasitada, empieza a estructurar más copias del virus. Recientemente se han descubierto que incluso los virus pueden ser parásitos de otros virus. Entonces a eso se les han llamado virófagos. Es decir, que viven a expensas de otros virus. En esencia, en términos generales podríamos decir que un virus es un parásito, pero parásito no en el sentido taxonómico, sino en el sentido de que vive a expensas de otros. Característica de los virus. Las partículas virales por lo general son pequeñas y constan de una molécula de ácido nucleico. Como ya mencioné, puede ser ADN o ARN. En su pantalla derecha pueden observar las características generales de un virus, por ejemplo, circular en este caso. Como ya mencioné, entonces tienen un material genético. Básicamente un virus solo es una molécula compuesta, bueno, un elemento o un microorganismo, porque realmente la molécula de ADN es una molécula, las proteínas pues también son moléculas. Entonces decir quizás una molécula es simplificarla demasiado. Entonces, pero realmente los virus sí son simples pues en comparación a las
células que vamos a ver pues son mucho más complejas. Pero un virus tiene un material genético, que puede ser ADN o ARN, y pues tiene proteínas, ¿ok? Entonces, son mucho más pequeños que las células. Obviamente, dentro de una célula pueden caber millones de copias de virus, ¿ok? Y eso les da la relación de tamaño que tiene entonces un virus en comparación a una célula. Imagínense si le caben millones de partículas virales dentro de la célula, es porque pues es muchísimo más pequeña que una célula, ¿ya? Tienen una envoltura, pueden tener pues realmente varias. Poco a poco después vamos a tener todo un contenido de virus, entonces no se preocupen, ahorita solo son las generalidades, es la introducción. Pero tienen una envoltura, ya, tienen una envoltura que rodea el material genético, pues también para delimitar la estructura en sí viral, ya que las componentes no anden divagando, sino que pues tienen una envoltura que pues delimita al microorganismo en cuestión. Las proteínas, a menudo glucoproteínas, es decir, azúcares unidos a proteínas, de la cápside determinan la especificidad de la interacción del virus con su célula hospedadora. Una de las características, digámoslo así, de los virus es que tienden a tener tropismo celular. Tropismo celular se refiere a que, por ejemplo, estas proteínas que ustedes ven aquí en forma de espinas que están pegadas en la envoltura, le permiten esa especificidad o esa capacidad de unirse a ciertas moléculas presentes en las membranas celulares del huésped y a ciertas moléculas específicas presentes en las membranas celulares del huésped. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los virus de la hepatitis, todos nosotros sabemos que en términos generales el virus de la hepatitis afecta principalmente a los hepatocitos, es decir, a las células del hígado. ¿Por qué? Pues porque tiene tropismo celular, es decir, estas, si la llamaríamos espinitas ya de la cápside del virus, por ejemplo, el hepatitis, forman como si fuera una especie de llave o llaves que encajan perfectamente en las membranas celulares de los hepatocitos. Y así, por ejemplo, el virus de la influenza, de la gripe, pues tiene cierta especificidad en estas proteínas, en estas glucoproteínas de superficie, con las células del tracto respiratorio superior. Así también los virus que afectan a nivel gastrointestinal es porque tienen un tropismo, tienen una preferencia por las células intestinales, los enterocitos. Entonces a eso se refiere esta parte de que estas glucoproteínas que ustedes ven acá, ¿ya? Es decir, azúcares unidos a proteínas, le permiten tener esa especificidad celular. La cápside protege el ácido nucleico, como ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Y facilita la fijación, como ya estaba mencionando, facilita la fijación y la penetración del virus, pues a su célula hospedadora. En el interior de la célula, el ácido nucleico viral redirige la maquinaria enzimática de la célula hospedadora hacia las funciones que tienen que ver con la replicación viral. Es lo que les mencionaba hace poco, de que lo que hace el virus, entre comillas, digámoslo, engaña a la célula para que empiece a multiplicar moléculas de proteínas, de azúcares, a replicar material genético, pensando la célula que es de él, para ella misma, pensando la célula que es para ella misma, empieza a hacer todo este trabajo de multiplicar proteínas, de replicar material genético, de sintetizar más proteínas, etcétera, todos los elementos que son necesarios para armar un virus. Entonces la célula, pensando que es para alguna función propia de ella, lo hace y sin querer está fabricando miles de copias del virus que la ha parasitado. Por eso, entre comillas, decimos que secuestra la maquinaria enzimática de la célula hospedadora para hacer la replicación viral. En algunos casos, la información genética del virus se incorpora en el material genético de la célula.
Entonces, ahí es donde también tenemos, por ejemplo, el caso como del virus del papiloma humano, virus de la hepatitis, entre otros que se han asociado con cánceres porque lo que hace el virus es mezclar su material genético con el nuestro, de manera que entonces el nuestro sufre mutaciones y pues una mutación en nuestras células puede multiplicarse y puede llegar a causar los cánceres. Entonces, podemos evidenciar de que los virus tienen la capacidad, algunos, no todos funcionan así, algunos tienen la capacidad de fusionar su material genético con el nuestro. Este proceso exige la replicación del ácido nucleico viral y la producción de las proteínas virales específicas. Es decir, la célula, pensando que lo que está haciendo es multiplicando aspectos nuestros de nuestro material genético, realmente lo que está haciendo es multiplicando aspectos de la estructura viral para entonces formar más virus sin que ella se dé cuenta. La maduración, ¿en qué consiste el proceso de la maduración? Como les repito, vamos a ver el componente de virus de manera más detallada, así como todos los demás componentes durante el desarrollo de toda la materia. Esta solo es la introducción. Pero, por ejemplo, una de las etapas del proceso de síntesis viral y casi de finalización es la maduración. Como todo, piensen en un mango si quieren en este momento. El proceso de maduración pues consiste en armar ya las subunidades que ha venido sintetizando toda la estructura de síntesis y replicación de la célula. Entonces ya todas las partes separadas empiezan a unir, por eso se habla de subunidades. Cada uno de los elementos, cuando lo veamos en su momento, vamos a ver que son producidas por la maquinaria celular por separado, y luego pues viene un proceso en el que se va dando la interacción, la unión de cada uno de los elementos hasta producir la liberación finalmente de las partículas virales. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, si destruyen o no destruyen a las células, etcétera, etcétera. Esto se produce en el citoplasma de la célula, la mayor parte, pero sí también van a haber otros virus que vamos a mencionar que se terminan de formar en la parte de la membrana celular de la célula infectada. Algunos virus muy pequeños necesitan ayuda de otros virus en la célula hospedadora para su replicación. Es decir, hay virus tan pequeños, tan simples, que su material genético, por ejemplo, no tiene todos los elementos necesarios para ellos mismos. Entonces necesitan de la interacción, en primer lugar, de otro virus para que entonces pueda completarse su formación. Por ejemplo, ese es el caso del virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D no se puede completar su estructura sin la existencia del virus de la hepatitis B. Es decir, por eso es que cuando hablamos de la hepatitis D, si un paciente sale positivo para hepatitis D es porque tiene hepatitis B. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis D tiene elementos en su estructura que no los puede producir por sí mismo, sino que los produce a partir del virus de la hepatitis B. Es la información genética que tiene el virus de la hepatitis B el que permite sintetizar parte de los elementos estructurales del virus de la hepatitis D. Entonces el D no se puede formar si no existe primero el B.